Hola, mi nombre es Carlos Córdoba y bienvenidos a Casio Académico Ecuador. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a la clase número 1 del programa de certificación de la calculadora CG50. El día de hoy vamos a trabajar con el modo RunMath. En el modo RunMath yo voy a verificar algunas cosas como configuración de la calculadora, menú de opciones y distintos menús como probabilidades, matrices, vectores, números complejos. Empecemos hablando de la configuración inicial. La configuración inicial, yo siempre lo defino de la misma forma, es en donde yo voy a indicarle a la calculadora de qué manera le voy a dar mis datos y de qué manera quiero que ella me dé los resultados. Entonces, en la configuración inicial nos vamos a poner de acuerdo en el idioma en el que vamos a hablar. Vamos a ir a nuestro emulador de la calculadora CG50 y vamos a ingresar al menú de configuración inicial. Debo recalcar que este menú está presente en cada uno de los modos, tanto en el modo RunMath como en el modo estadística, en cualquiera de ellos yo voy a poder ingresar al el modo de configuración inicial. ¿Cómo lo voy a hacer? Siempre de la misma manera, presionando la tecla Shift y la tecla Setup. Y aquí voy a tener un despliegue de diferentes opciones que con las teclas funcionales de navegación hacia abajo o hacia arriba, yo puedo ir bajando. Cada vez que yo baje a una opción, en la parte de abajo voy a tener diferentes opciones que puedo seleccionar, una para cada una de las teclas funcionales. Es decir, que si yo entro a Derivative tengo dos opciones, On-Off, que las selecciono presionando F1 o F2. Si yo quiero ingresar a la parte del Input-Output, tengo dos opciones, Math y Line, y puedo seleccionar Math con F1 y Line con F2. Vamos a ir recorriendo cada una de estas opciones para poder indicar qué significa cada una de ellas. La primera opción es el Input-Output. Aquí yo voy a seleccionar entre modo lineal y modo matemático. En una parte de la charla del día de hoy hablaremos cuál es la diferencia entre modo lineal y modo matemático. Por el momento, para hacer el cambio, voy a seleccionar modo lineal. ¿Qué es el modo lineal? El modo lineal es el modo tradicional de escritura de una calculadora. Si yo voy bajando, tengo la siguiente, modo. Aquí tengo modo computacional y modo base 10, base hexagesimal, binario o octal. Yo puedo trabajar diferentes bases. Ahora, algo que aquí ocurre muchas veces es que las personas que trabajan con la calculadora seleccionan base decimal. Es verdad, yo puedo trabajar con base 10, pero poner en base 10 significa que yo voy a hacer operaciones con números en distintas bases y quiero que el resultado me lo dé en base 10. Pero si yo quiero trabajar la calculadora con todos sus modos habilitados, siempre debo de tenerlo en modo computacional. Solo debo seleccionar una de estas bases cuando voy a hacer operaciones con números que están en diferentes bases. Luego tengo el resultado de una fracción, si quiero fracción impropia o parte entera y una fracción propia. ¿Qué tipo de función voy a trabajar? Si quiero funciones de tipo Y, funciones de tipo polares, paramétricas o X en función de Y. Voy a dejar siempre en Y a menos que trabaje algo específico. Tipo de gráfico conectado o plot, que es como con puntitos, conectado. Derivative on-off, es si quiero que aparezca la derivada. Eso lo veremos en la clase número 2 cuando hablemos de gráficos. El ángulo, este es bastante importante. Normalmente trabajamos en degrees, pero la calculadora viene preconfigurada en radianes y aquí es donde el estudiante pues obtiene resultados diferentes. Yo siempre hago mucho énfasis a mis estudiantes de que deben de seleccionar el modo y el ángulo, porque es en donde hay normalmente muchos errores al momento de trabajar con funciones trigonométricas. Imagínense que yo estoy sacando seno de 90, pero estoy sacando seno de 90 radianes, no me va a salir el valor que me corresponde, no me va a salir uno, me va a salir otro valor, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado si voy a trabajar en degrees o si voy a trabajar en radianes. Vamos a dejarlo por el momento en degrees. Tengo el modo complejo. ¿Qué tengo en el modo complejo? En el modo de números complejos puedo seleccionar cómo quiero que me dé el resultado de una operación entre números complejos. Quiero que solo me dé la parte real. Si yo resuelvo una ecuación cuadrática, por ejemplo, y no tiene soluciones reales, no me saldrá solución. Pero si yo tengo habilitado, por ejemplo, A más BI, me va a mostrar las soluciones reales y las soluciones complejas. O me las va a mostrar en forma polar, módulo y ángulo, dependiendo de qué selecciono. Por el momento, modo real.
Coordenadas, quiero que me aparezcan los ejes, las coordenadas al momento de recorrer un gráfico de los puntos, pues lo voy a dejar en off. Quiero que me aparezca el grid, es decir, la cuadrícula, los ejes, si quiero que aparezcan con escala o si no quiero que aparezcan los ejes. Si quiero que aparezca la etiqueta de cada un eje XY, pues lo voy a dejar en on. Y aquí es donde nos vamos a detener porque aquí empezamos a hablar del modo de display. El modo de display, el manejo del display, tiene diferentes opciones. Lo podemos ver aquí. Tenemos tres opciones principales: Fix, Science y Norm. El modo normal es el modo normal que trabajamos toda la vida. Es escribir las respuestas de una manera regular, con todo. Pero ¿qué es Fix? Fix es lo que se llama redondeo. En el Fix yo puedo redondear mi respuesta dependiendo del número de decimales con los que deseo trabajar. Entonces, si yo selecciono Fix, automáticamente me aparece una pestaña en donde tengo que seleccionar entre 0 y 9. Es decir, yo puedo redondear a 2 decimales, a 3 decimales, a 0 decimales o lo que necesite. Por ejemplo, 2 decimales. El modo Science es el modo notación científica. Aquí lo que voy a seleccionar es cuántas cifras significativas voy a trabajar. Entre 0 y 9 también. Sería raro trabajar notación científica sin ninguna cifra significativa, al menos una, para saber el orden de magnitud de la respuesta. Pero aquí uno selecciona cuántas cifras significativas tengo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con 3 decimales, recuerden que tenemos una parte entera y luego 3 decimales, tendría que seleccionar 4 como parte de notación científica, ¿sí? 4. En este caso lo voy a dejar en 3 y le voy a dar clic a On. En la parte de abajo les va a aparecer las teclas que voy a ir presionando para que si en algún momento se pierden, pues puedan ir copiando lo que menciono. Y en la parte de normal, como les decía, esta es la escritura. Ahora, si yo presiono normal, me aparece normal 1. Esto no significa un decimal. Si yo presiono normal, me aparece normal 2. Esto no significa 2 decimales. Hay dos modos normales. El modo normal es todas las respuestas se escriben como son, excepto las que son muy pequeñas. Cuando digo excepto las que son muy pequeñas, me refiero a cantidades menores a 0,0001, las va a escribir automáticamente en notación científica. En el modo normal 1, todo se escribe como es, cantidades grandes serán con todas sus cantidades y pequeñas igual, a menos que sean muy pequeñas. Recuerden, menor a 0,001 me va a convertir automáticamente a notación científica. ¿Y qué pasa que si yo no quiero que ni siquiera esas respuestas me las escribe, me las transforma a notación científica? Pues selecciono modo normal 2. El modo normal 2 no cambia las respuestas pequeñas a notación científica. Ahora, la de ingeniería, ENG, no es una nueva notación. Esto es simplemente algo que le puedo agregar. Si ven que al momento de presionar ingeniería se pone o se quita la E. ¿Qué es la E? La E es la notación o el manejo de los prefijos del sistema internacional. Mega, kilo, giga, nano, tera, micro, mili. ¿Sí? Quiere decir que poner esto va a hacer que mi respuesta me las escriba con esos prefijos. Entonces, por ejemplo, en lugar de mostrarme 4000, me va a aparecer 4K, es decir, 4 kilos. En vez de aparecerme 4.800.000, me va a aparecer 4.8 mega. Ahora, yo puedo combinar el modo normal para que me aparezca 4.8 mega, o puedo poner, por ejemplo, redondeo a 2 decimales con notación de ingeniería. Entonces me aparecería 3.45 megas, por poner un ejemplo. O puedo seleccionar cifras significativas con tres cifras significativas, pero en notación de ingeniería. Por el momento lo voy a dejar apagado y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Hablemos ahora del modo lineal. ¿Qué es el modo lineal? Les decía, el modo lineal es el modo de escritura tradicional de la calculadora. Es el modo en el que yo escribía antes de que las calculadoras me permitan escribir a diferentes niveles. No sé si lo recuerdan, pero hay calculadoras en donde uno escribe y si quiere poner varias operaciones tiene que poner muchos paréntesis, las divisiones son siempre divididos y el denominador en otro paréntesis. Bueno, ese es el modo lineal.
¿Por qué sigue apareciendo? Porque hay cosas como la programación en la calculadora, esta es una calculadora gráfica y programable, que no se pueden trabajar de otro modo que no sea el modo lineal. El modo gráfico es para hacer operaciones y lo puedo utilizar siempre, perdón, el modo matemático es para hacer operaciones y lo puedo utilizar siempre, pero el modo lineal solo lo puedo utilizar en ciertos momentos, en el momento de la programación, por poner, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia del modo lineal y ejercitamos el manejo del display. Por ejemplo, vamos a hacer esta operación, raíz de 8 más 4 dividido para 12. Entonces me voy a ir a la calculadora, voy a salir de aquí, perdón, voy a seleccionar Shift Setup para entrar al modo lineal. ¿Sí? Está en modo lineal, perfecto. Y voy a hacer la operación. Paréntesis, raíz cuadrada de 8 más 4. Miren que esa raíz es solo para el número que está inmediatamente a continuación, más 4. Cierro paréntesis y dividido para 12. La respuesta que me sale es 0,57. Ahora, como ejercicio me piden que lo escriba con 3 decimales. Entonces voy a entrar a Shift Setup. Voy a bajar todo hasta el display, perdón, me pasé, el display, y voy a seleccionar Fix, pero con 3 decimales, para que me dé la respuesta. Nuevamente pongo Exe y me sale la respuesta. Si ven, estaba en 2, me redondeaba 0,57, ahora me pone 0,569. Como segundo ejercicio me pide que resuelva poniendo 3 cifras significativas. ¿Cuál es la diferencia? Que si pongo Science con 3 cifras significativas, la respuesta es 5.69 por 10 a la menos 1. Si ven, la respuesta está en notación científica. Y a pesar de que no lo dice el enunciado, voy a aprovechar para escribir notación científica, pero con notación de ingeniería. Miren la diferencia, 5.69 mili, M minúscula mili, 5.69 mili, que son 3 formas diferentes de obtener la misma respuesta dependiendo de la materia con la que voy a trabajar. Voy a regresar al modo normal, voy a quitar la notación de ingeniería para continuar con la charla del día de hoy. Hablemos ahora del uso de la tecla opciones. Yo siempre explico a mis estudiantes que la tecla opciones está aquí porque en el teclado de la calculadora no entran todas las operaciones que la calculadora tiene. Yo veo unas cuantas, seno, coseno, tangente, logaritmos, exponenciales, pero no hay más. ¿Dónde están el resto de operaciones? Siempre que yo quiera hacer alguna operación y no la encuentre, lo que tengo que hacer es entrar a la tecla opciones. Esta tecla opciones tendrá diferentes menús. Si se dan cuenta, al presionar opciones se habilitaron 5 menús. El menú de listas, el menú de matrices y vectores, el menú de números complejos, el menú de cálculo, el menú de estadística, el menú de conversión de unidades, el menú de senos y cosenos hiperbólicos, de probabilidades, de numérico, de ángulos, de ingeniería. Este es el modo en el que puedo hacer operaciones entre pico, mili, gigas o cantidades diferentes. Un modo para importar gráficos, para llamar a funciones que yo tenga guardadas en memoria. Un pequeño modo de compuertas lógicas, un menú para capturar imágenes y el menú de respuestas financieras. Yo no recomiendo, por ejemplo, utilizar respuestas financieras aquí porque uno tiene un menú de financiero, ¿no? Así como el menú estadístico. Yo prefiero trabajar todo en el modo estadístico. Siempre cambio de ventana o de opciones presionando F6. Si yo presiono F6 cambian y cuando llega a la última pues regresa al original, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiera hacer una operación y no encuentre esa operación en la calculadora, pues lo que hago es menú de opciones. Ahora, vamos a explorar algunas de las que están aquí y vamos a empezar con el submenú de probabilidades. El submenú de probabilidades pues tiene operaciones como factoriales, combinaciones y otras más que vamos a explorar. Entonces, si quiero entrar al menú de probabilidades, lo que hago es buscarlo. Como no está en esta ventana, presiono F6 y aquí está el menú de probabilidades, presiono F3. Y aquí están las operaciones que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Un factorial, una permutación, una combinación. Puedo generar números aleatorios. Esto es para calcular en una campana de Gauss la función P, la función Q, la función R, la función T, que son la probabilidad centrada, la probabilidad hacia la izquierda, la probabilidad hacia la derecha y me parece que los dos extremos. Entonces, las operaciones más sencillas, aquí tengo dos ejemplos. Por ejemplo, 12 factorial. Entonces, presiono 12
y presiono factorial. F1, presiono X y tengo el resultado de 12 factorial. ¿Sí? También puedo hacer combinaciones. En este caso, la nomenclatura de combinación es n combinación r. Es decir, primero escribo la n, 12, luego escribo la combinación, que es la c, y luego la r, que en este caso sería 3. Es decir, de 12 objetos voy a ver cuántas combinaciones de grupos de 3 existen. Presiono X y yo tengo 220 combinaciones. Exactamente de la misma manera podemos seguir trabajando con el menú de probabilidades. Ahora, yo estoy dentro del submenú de probabilidades. Si se dan cuenta, no importa si yo presiono cualquiera de ellos, de F1 a F4, sigue estando aquí. Pregunta, ¿cómo regreso a los otros menús? Siempre con la tecla Exit. La tecla Exit me va a llevar hacia atrás a cada uno de los menús que yo fui ingresando. Entonces, si yo entré al menú por opciones, al menú de probabilidades, y quiero regresar porque ahora quiero hacer un cálculo, una derivada o una integral, pues lo único que hago es presionar Exit, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, a trabajar algo pequeño de cálculo. Por ejemplo, aquí en cálculo yo puedo tener derivadas, segundas derivadas, integrales. Por poner un ejemplo, hagamos una derivada. Me dice la derivada con respecto a x de, tengo que escribir la función de, por ejemplo, de x al cuadrado menos 3x. Por si acaso, este botón de aquí, x, teta, t, es el botón en donde están todas las variables. Siempre que quiero una variable, pues tengo que presionar este botón. Cuidado con seleccionar la x de aquí o el signo por, que es algo que los estudiantes hacen. Yo presiono igual y me da x al cuadrado menos 3x y me dice que eso es menos 3. Se preguntarán, la derivada de x cuadrado menos 3x no es menos 3. ¿Por qué sale menos 3? Porque esto es una derivada numérica. Lo que ha hecho es derivar, que sería 2x menos 3, la derivada de x cuadrado menos 3, y ha evaluado en el valor de x. Miren que si yo presiono el valor de x que tiene almacenado es 0. Quiere decir que en la derivada reemplazó el 0 y me está dando el valor numérico de esa derivada, que es menos 3. Si quisiera hacer un valor diferente, por ejemplo evaluar en 3, tendría que poner 3, asignarlo, este es el botón de asignación, a la variable x. Estoy dándole el valor de 3 a la variable x, presiono X y puedo volver a ejecutar la línea de la derivada, yendo hacia arriba y volviendo a ejecutar esa línea, y ahora la derivada es 3. ¿Por qué? Porque le di a x el valor de 3, entonces 2x menos 3 sería 6 menos 3, 3. Y voy a ver también una integral, aquí puedo poner integral. Una cosa, esto está apareciendo así porque si yo cambio a modo matemático, en el momento que yo ponga derivada, aquí sí me va a aparecer la opción de poner el valor. Esto es x al cuadrado menos 3x. Y yo puedo darle un valor a la x. Me muevo simplemente a la derecha y aquí puedo poner en qué valor de x quiero hacer esa derivada. Entonces le estoy dando x cuadrado menos 3x en x igual a 2. El resultado sería 1. Ahora, si yo cojo y pongo integral, miren que aquí me aparece. Para poder poner la función que quiero integrar, x al cuadrado más 1, por ejemplo, y lo pongo entre 1 y 3. Y me da el resultado de esa integral entre 1 y 3 de esta función, siendo esa función cualquier cosa. Lo hace el cálculo numéricamente. Vamos a avanzar al siguiente menú. El siguiente menú es el menú, submenú, le llamo yo, de números complejos. Entonces aquí podemos definir números complejos, hacer operaciones entre ellos y expresar las respuestas en distintos modos. Por ejemplo, vamos a ver ese número complejo, 3 menos 2i, y lo vamos a elevar al cuadrado. Como yo quiero, tengo que salir del menú en el que entré, que era el menú de cálculo, y ahora voy a poner opciones y voy a seleccionar número complejo. Entonces aquí voy a escribir el número, voy a poner paréntesis, 3 menos 2i, 3 menos 2i, por si acaso, ¿de dónde saco la i? Si ven que aquí aparece, como estoy en el modo complejo, automáticamente me aparece i. Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y le doy clic a X. El resultado es 5 menos 12i, que si recuerdan, cuando yo puse en el setup, en la parte de números complejos, yo seleccioné, aquí tendría que seleccionar, puedo seleccionar a más bi o r teta. Si yo pongo r teta y vuelvo a ejecutar la misma operación, el resultado ahora lo escribirá en módulo y ángulo, ¿sí? Yo puedo seleccionar dentro de modo complejo,
Puedo seleccionar cómo quiero que me dé la respuesta, parte real y parte imaginaria. Y miren, el resultado está en parte real y parte imaginaria. ¿Qué otras opciones tengo aquí? Tengo la opción de absoluto, que es el módulo. Yo puedo escribir aquí el número complejo, 3 menos 2i. Y si pongo abs, lo que estoy pidiendo es que me saque el módulo, raíz de 13. ¿De acuerdo? Puedo poner el argumento. ¿Qué es el argumento? Yo pongo paréntesis 3 menos 2i. Y me da menos 33, que si se dan cuenta es el ángulo, perdón, déjenme subir, del número complejo. Perdón, no es el mismo porque estaba elevado al cuadrado, pero es el ángulo de ese número complejo. ¿Sí? Es el ángulo. La conjugada, ¿qué es la conjugada? Bueno, la definición de conjugada, 3 menos 2i es el mismo número, pero con la parte imaginaria cambiada de signo, 3 más 2i. Tengo más opciones, parte real, parte imaginaria. A lo mejor parece ridículo sacar parte real y parte imaginaria, pero si lo escribo en forma rectangular. Si yo tengo el número complejo en módulo y ángulo, sí me interesa saber cuál es la parte real y la parte imaginaria. También puedo coger un número complejo, por ejemplo 3 menos 2i, perdón, me muevo para sacar la i, cierro paréntesis, y convertir esa respuesta a módulo y ángulo, o convertir la parte real imaginaria. Dependiendo en qué forma estoy trabajando, puedo escribir esa respuesta en módulo y ángulo. Si se dan cuenta, aquí está la raíz de 13, que es el ángulo que me había, perdón, el módulo que me había salido, y miren que el ángulo sí es menos 33,69. Por lo tanto, el argumento es efectivamente eso. Ok, continuemos. Siguiente submenú, el menú de conversión de unidades. ¿Qué voy a hacer aquí? Convertir unidades de metros a kilómetros, de metros por segundo a kilómetros por hora, entre otras cosas. Entonces, aquí tengo tres operaciones sencillas, 12 kilómetros a millas. Voy a salir, voy a ir a opciones y voy a seleccionar el modo de conversión de unidades. Ahora, si se dan cuenta, al entrar al modo de conversión de unidades me aparecen categorías, no me aparecen conversiones, no hay para poner kilómetros por hora, sino que como son tantas las conversiones que puedo hacer, pues están categorizadas en conversiones de longitud, de área, de volumen, de tiempo, de temperatura, de velocidad, de masa, de fuerza, de presión, de energía y de poder. Si se dan cuenta que la tecla F6 sigue siendo la que me permite moverme entre ellas. Ahora, estábamos hablando de kilómetros a millas. Siempre se escribe primero la cantidad 12, luego se selecciona la categoría longitud y voy a seleccionar kilómetros a milla. Bajo para seleccionar kilómetros, aquí está kilómetros, exe. ¿Y cómo hago la conversión? Con una flechita. La flechita es esta F1. Estos kilómetros se van a transformar a otra unidad de longitud. Entonces, si yo voy bajando, me doy cuenta que aquí no hay millas. Entonces, pero aquí hay una pestaña y aquí hay una segunda pestaña. Me muevo a la derecha y ya estoy en la segunda pestaña y voy a seleccionar millas. Cuidado, mil no es millas. Millas es mile. NM es millas náuticas. Así que la número 7, 12 kilómetros a millas. Presiono exe y tengo el resultado. 7.4564 kilómetros, perdón, millas son equivalentes a 12 kilómetros. Tenemos dos conversiones más, 360 kilómetros por hora a metros por segundo. Escribo 360, selecciono velocidad y selecciono kilómetros por hora, bajo, exe, transformar a otra unidad de velocidad. Si selecciono dos unidades que no pertenecen a la misma categoría, me va a salir error. Y 360 kilómetros por hora son 100 metros por segundo. La última es 45 vatios a horsepower, caballos de fuerza. Entonces una unidad de potencia. Entonces ponemos vatios, transformarlos a caballos de fuerza, la número 3. Presiono exe y he transformado 45 vatios a caballos de fuerza. Vamos con el siguiente submenú. Perdón, hablemos ahora del modo matemático. Hablamos del modo lineal. En el modo matemático, ¿qué ocurre? El modo matemático, que yo lo activé hace un momento cuando les hablé de las derivadas y las integrales, el modo matemático es cómo la calculadora presenta todo en un formato matemático. Muchas veces cuando nosotros hacemos operaciones uno les decía, tenía que recurrir a mucho paréntesis. Aquí realmente el estudiante va a ver todo como lo escribiría en el papel.
Entonces, por ejemplo, miren esta operación. Raíz de 8 más raíz de 44 dividido para 12. No es solo la escritura. Yo la podría escribir con paréntesis, pero voy a aprovechar para presentarles esta tecla que es la tecla de fracciones. Entonces, miren que automáticamente en el momento que yo pongo una fracción, me aparece una fracción. Me aparece un recuadro con un cursor tilitando en la parte de arriba y un recuadro de abajo, numerador y denominador. Y si yo pongo una raíz, shift, raíz, raíz de 8, miren que yo puedo escribir dentro de la raíz o salir con la tecla hacia afuera y escribir fuera de la raíz. Algo que ocurre normalmente en esta operación, raíz de 8 más raíz de 44, es que ponemos raíz de 8 más, y si ven que el más está dentro de la raíz. Así que tendría que borrarlo con delete. Y para que se vea que estoy escribiendo fuera, si se dan cuenta que aquí dentro de la raíz está el cursor. Si yo presiono hacia afuera, ahora el cursor está fuera de la raíz. Si ven que se hizo más grande, pero está en el numerador todavía. Porque yo podría ir más a la derecha y ahora está fuera de la fracción. A la izquierda, pongo más, otra vez raíz de 44. Y nuevamente, terminé, me voy al denominador. Y el denominador en este caso es 12. Ahora, no es solo la escritura, como les decía, porque esto se ve que la operación que estoy haciendo es la que tengo en el papel. El estudiante puede saber que no le falta un paréntesis, que no escribió mal, que no puso el más dentro de la primera raíz. Eso está escrito como quería resolverlo. Pero no es solo la escritura, es la respuesta. Miren que al resolver, la calculadora sacó factores primos, 4, sacó el 2 de la raíz, sacó el 4 de aquí también, sacó factor común 2, simplificó ese 2 con el 12 y me dejó raíz de 11 más raíz de 2 sobre 6. Es decir, la respuesta está en un lenguaje matemático. Ahora, ¿qué pasa si yo soy profesor de física y necesito que la respuesta esté en decimales? Pues presiono este botón de aquí y tengo automáticamente la respuesta en decimales. Esto es el menú matemático. Vamos a hablar un poquito de matrices y vectores. En matrices vamos a definir matrices, vamos a hacer productos entre matrices y en vectores pues vamos a hacer lo mismo. Hablemos de las matrices, definamos matrices. Entonces, ¿dónde está el menú de matrices? Salgo, voy a ir a opciones y voy a entrar al menú número 2 que es matrices y vectores. Aquí yo tengo matrices, diferentes opciones, una matriz, determinantes, transformadas, argumentos, entre otras opciones. ¿Sí? Tengo algunas opciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir. Si ven que aquí fuera, antes de entrar al menú de opciones para hacer operaciones entre matrices, voy a definir las matrices y eso lo hago fuera de todo en el menú matrices vectores en la tecla F3. Aquí me sale un listado de las matrices y si pongo F6, un listado de los vectores. Voy a borrar los que tengo escrito para que esté vacío y me voy a ir a las matrices. Aquí yo defino las matrices. ¿Qué es definir una matriz? Tengo matriz A, B, C. Yo voy a definir dentro de la matriz A, presionando X, y me sale qué dimensión tiene la matriz. Esta matriz, dimensión es filas, columnas. Esta matriz tiene 2 filas, 3 columnas, así que voy a poner 2 de M. M es las filas, N son las columnas. Miren que aquí arriba lo menciona, fila por columna, 2 por 3. Y esta es mi matriz. ¿Cómo la lleno? Poniendo los números que están aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a presionar el 1, X, automáticamente se cambia aquí. Ahora esto presiono el 4, el 7 y la segunda fila que es 9 menos 1 y 4. 9 menos 1 y 4. ¿Qué pasa si me equivoqué? Puedo recorrer la matriz con las teclas y simplemente me pongo sobre la que quiero y lo que hago es presionar el número 4. ¿De acuerdo? Esa sería la matriz A. ¿Cuál es la matriz? ¿Cómo hago para salir exit? Y ahora defino la matriz B. Matriz B. Filas, columnas. 3 filas, 2 columnas. 3, 2. Y la lleno de la misma manera. 1, 3, menos 6, 2, 1 y 8. Y salgo. Ahora ya tengo definidas mis matrices, la matriz A y la matriz B, y voy a hacer operaciones, A por B, B por A. Entonces lo voy a hacer, ahora sí, salgo y voy a entrar dentro de la tecla opciones al menú de matrices. ¿Qué es lo que tengo aquí? Primero, prefijo mat para llamar a la matriz que yo quiera. Por ejemplo, puedo poner mat, utilizo la tecla alfa para poder escribir la tecla A, matriz A. Y aquí está mi matriz A. Puedo llamar a la matriz B. Siempre que yo quiera hacer una operación, tendré que poner primero mat, para indicar que estoy trabajando con la matriz A.
¿Ok? Luego tengo determinante. Yo puedo poner, por ejemplo, el determinante de la matriz A. Me va a salir error porque la matriz A no es cuadrada, ¿verdad? ¿Ok? Puedo hacer la traspuesta de la matriz A. Puedo hacer traspuesta de la matriz A. Me va a salir la matriz A traspuesta. Puedo sacar una matriz de identidad. Puedo sacar cuáles son las dimensiones. Puedo llenar una matriz. Puedo hacer, bueno, esto es de vectores, ¿no? Producto punto, producto cruz, el ángulo, eso lo vamos a ver en vectores. Así que quedémonos con la matriz y vamos a hacer operaciones entre matrices. Voy a hacer matriz A multiplicada por matriz B. Matriz A multiplicada por matriz B, tengo el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí me decían C es A por B. Entonces yo puedo decir que mi matriz C, que no la he definido, no la he ingresado, perdón, al revés. Siempre es al revés. Primero la operación matriz A por matriz B, pero quiero que el resultado lo guarde en la matriz C. Entonces voy a poner que el resultado lo guarde en la matriz C. Y miren, me sale esto. De ahora en adelante, si yo presiono matriz C, me va a dar ese resultado. O sea, he hecho A por B, pero he guardado el resultado en otra matriz. Me pide, por ejemplo, que defina la matriz D como B por A. Veamos, matriz B multiplicado por matriz A y asigno eso a la matriz D. Miren, esta era de 3 por 2 y de 2 por 3, el resultado fue una matriz de 3 por 3. En la anterior me había salido una matriz de 2 por 2. Y me pide calcular la traspuesta y la inversa de C. Como ya son cuadradas, sí puedo hacer traspuesta y también puedo hacer inversa, porque no existía la matriz. Entonces ya me adelanté, ya había puesto matriz traspuesta de la matriz C, es la matriz C invertidas en filas y columnas, y no lo había mostrado determinante de la matriz C, ya C ya tiene determinante por ser cuadrada, y saquemos la inversa. La inversa no aparece, aquí no hay inversa entre las opciones. Entonces lo que hago es poner matriz C, y para inversa voy a seleccionar elevado a la menos 1, que es Shift y el paréntesis derecho. Si ven aquí, X elevado a la menos 1, eso significa la matriz inversa de C, y ya está la matriz inversa de C. Y para finalizar la clase de hoy, vamos a hablar del menú de vectores. Funciona exactamente igual que el menú de matrices, con la misma lógica, pero para hacer operaciones entre vectores. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir vectores y vamos a realizar algunas operaciones. Vamos a poner, primero, voy a salir de todo y voy a ir al menú de ingreso de matrices y vectores. Me voy a cambiar porque no quiero ingresar matrices, ahora quiero cambiar vectores, así que presiono F6 y aquí tengo mis vectores. Voy a definir dos vectores, ¿sí? El vector A, doy clic en Exe, quiero que sea un vector de una fila, o sea, de una y 3 columnas, de 1 por 3. Ahí tengo mi vector y voy a escribir las coordenadas 3, menos 2 y 1. 3, menos 2 y 1. Salgo y defino B. También de 1 por 3, una fila por 3 columnas. Voy a poner 1 por 3 y voy a poner 4. Oh, perdón, aquí tengo que poner 3. Y voy a poner 1. Al revés, es 4. Menos 1 y 0. Menos 1 y 0. Ya tengo mis dos vectores y puedo ir por la tecla opciones a operaciones entre vectores. Y aquí ya puedo llamar al vector A. Miren que ahora hay prefijo de vector A. Puedo poner vector A. Y me sale mi vector. Puedo hacer el producto punto entre dos vectores. Simplemente escribo vector A, coma, vector B. Cierro paréntesis. Estoy haciendo el producto punto entre el vector A y el vector B. 14. Puedo hacer producto cruz. Vector A, coma, vector B. Cierro paréntesis. Puedo hacer el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre el vector A, coma, el vector B. Puedo hacer el vector unitario, que es lo que me piden del vector B. Puedo hacer unitario del vector B. Cierro paréntesis. Y tengo mi vector unitario.
Y bueno, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Los invito a que sigan viendo los videos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que la pasen muy bien.